buenos días a todos, bienvenidos. Seguimos con las actividades de nuestro seminario sobre integración de lo ambiental en las políticas sectoriales. Ya estamos en la segunda semana de actividades, de conferencias, componentes pues de un montón de países. Y el día de hoy contamos con la presencia del doctor Pedro Pablo González, quien es doctor en Ciencias de la Información y profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Vigo. Y él nos va a hablar sobre nuevas claves para la comunicación ambiental. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Bienvenido a la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues sin más protocolo, le cedemos la palabra. Adelante. Pues buenos días, buenas tardes a los que me estén viendo en el mismo uso horario en el que estoy yo, porque estoy en España y aquí son las 5 de la tarde. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Universidad Veracruzana por la invitación a participar en este interesante seminario y con estas conferencias que han dado en llamarse conferencias de chaqueta, corbata y pantalón de pijama. Les puedo asegurar que mi indumentaria es integral y que efectivamente pues cumple el canon básico de la elegancia masculina, ¿no? Además, en estos días casi hasta se agradece alguna excusa para ponerse de punta en blanco, ¿no? Bueno, estaba diciendo que agradecía a la Universidad Veracruzana por la invitación a participar en este interesante seminario y en particular a la doctora Tania García, con la que comparto interés en el tema ambiental, aunque desde diferentes ópticas desde hace ya bastantes años. De hecho, debo tener ya varias decenas de alumnos mexicanos tras algunos años impartiendo la materia comunicación ambiental, precisamente en la maestría de Derecho y Políticas Públicas Ambientales, de la que es directora la propia doctora Tania García. Así es que también me voy a permitir enviarles un saludo a esas varias decenas de alumnos míos a los que recuerdo con afecto. Y por otra parte también confío en que todos los que aquí nos reunimos y sus familias estén bien ante esta agresión inesperada e incierta que nos está tocando vivir, algo absolutamente insólito, al menos en los años, en mis años de vida, ¿no? Bien, la dificultad de la comunicación en cualquier disciplina es la dificultad propia de la disciplina para explicar tanto su concepto central como las partes en que se dividen. En ese sentido, hay que reconocer que el campo de actividades que tiene que ver con el medio ambiente, pues se ha convertido en un espacio inabarcable que se diversifica interminablemente y que a cada paso se encuentra con un nuevo frente que defender. Esto en una disciplina cuyo principal objetivo ha de ser la concienciación de la sociedad para poder obtener resultados eficaces y sobre todo sostenibles, pues ha elevado la importancia de la comunicación a una categoría bastante imprescindible. Seguramente lo es en casi todos los campos, pero en el del medio ambiente aporta la difusión, aporta la comprensión, aporta la concienciación, aporta la demanda de colaboración y en ocasiones la puesta en común de medidas coercitivas, sin las cuales no se puede ni pensar en su completo desarrollo. Pero por esa misma razón de extensión se hace muy difícil encontrar una norma general, un libro de instrucciones. Los múltiples casos y situaciones que se generan obligan a una constante renovación de las ideas y a un esfuerzo de creatividad superior al que se da en la publicidad de producto o en la publicidad de las organizaciones. Hay que saber moverse con fluidez por entre los campos de la información, la comunicación progresiva, la publicidad, las relaciones públicas y a veces la mera comunicación interpersonal. Cuando unimos todo eso en un solo epígrafe, la comunicación y el medio ambiente, entramos en un campo donde los parámetros pues, prácticamente se reinventan cada día. Si tuviésemos que establecer los campos específicos en los que se desenvuelve, los que normalmente se desenvuelve la información medioambiental, pues así como punto de partida y generando un pequeño boceto, podríamos hablar primero de protección de la naturaleza. Todo lo que tiene que ver con deforestación, incendios forestales, suelo, biodiversidad, espacios protegidos, fauna, flora. En segundo lugar, estaríamos hablando del agua.
el agua también en todas sus facetas. En este momento hay campus del agua, hay líneas de investigación propias derivadas solamente del agua. Bueno, pues el agua con todo lo que tiene que ver con la contaminación de ríos, mares, costas, planes hidrológicos, todo esto. En tercer lugar, o el tercer punto de especialización estaría relacionado con la contaminación. Contaminación agrícola, acústica, atmosférica, capa de ozono, efecto invernadero, cambio climático, vertidos, todo ese mundo que es probablemente el que en este momento genera un mayor flujo de noticias. El siguiente punto que tendríamos que estudiar sería el de los residuos, todos los residuos urbanos, tóxicos, atmosféricos, incineración, reciclajes, vertederos. Es un mundo también enormemente amplio y necesario de una cierta especialización. Luego hablaríamos de desarrollo sostenible y ahí entra, yo creo que hasta el turismo rural, problemas de población, salud, educación ambiental, desarrollo económico, protección del medio. Otro de los campos en los que tendríamos que movernos es el campo de la investigación, nuevas tecnologías, energías renovables, estudios de impacto ambiental y demás. Y finalmente, pues todo lo que tenga que ver con la administración ambiental y todas las organizaciones ecologistas. Haciendo este pequeño boceto de cuáles serían los campos de especialización dentro de la comunicación ambiental, bueno, claro que se puede hacer una clasificación diferente, pero tendría epígrafes y contenidos muy similares. Lo malo es que cada uno de estos campos necesitaría un periodismo especializado, porque estamos hablando de un periodismo en el que habría que saber de tantas cosas, de bioquímica, de biología, de químicas, habría que saber de tantos campos que se necesitarían periodistas enormemente especializados. En general, por tanto, estaríamos hablando de que lo medioambiental tiene una transversalidad en la cual se cruzan y entrecruzan disciplinas y objetivos como en un nudo de carreteras. Y esto pues genera una dificultad enorme a la hora de especializar la información. En cuanto a los actores que intervienen, esto sí estaría un poquito más claro porque serían las empresas, las instituciones oficiales, la sociedad civil y los comunicadores, los que nos dedicamos a esta parte. Hagamos algo de historia para saber en qué terreno nos estamos moviendo. Como otras herramientas prácticas de la vida, la comunicación vive de la experiencia. Y hemos de reconocer que lo medioambiental no tiene mucho recorrido histórico. La preocupación por el medio ambiente es una actitud relativamente novedosa. Apenas 50 años. Los beneficios del desarrollo económico e industrial con base en un modelo capitalista apenas fueron cuestionados en los 2 primeros tercios del siglo XX. De hecho, la primera gran cumbre del medio ambiente tiene lugar en 1972 en Estocolmo y son las primeras voces críticas a un modelo que no tomaba en consideración el impacto ambiental para su desarrollo. Bueno, hasta finales de siglo los luchadores por el tema son casi llaneros solitarios, cuyos argumentos se escuchan y se olvidan casi en el mismo momento, porque no es que nadie le vea las orejas al lobo, es que nadie piensa que exista un lobo. La alarma se ciñe al ámbito científico, tan separado, y ahí hemos de entonar un mea culpa, tan separado siempre de la sociedad en la que vive. Sería injusto decir que no se avanza, pero la manera de conducirse la sociedad, las empresas, las instituciones, lo que suelen ir dando en esos años, en esos últimos 30 años o 25 años, porque el final de los años 90 también marca una época diferente, pero lo que van dando es un paso adelante y 2 pasos atrás. En general, en aquellos años, y tal vez aún hoy, en según qué ámbitos, se confundían políticas medioambientales con la conveniencia de ir al campo a respirar aire puro. Por eso los medios no son particularmente proclives a reseñar noticias sobre el tema. Los medios de comunicación se rigen en general por unos procedimientos rutinarios y su forma de seleccionar la información está bastante estandarizada. Con frecuencia se nos hacen llegar informaciones sobre catástrofes ambientales, incendios forestales o accidentes químicos que incorporan lo que sería el lado dramático del problema, pero no su origen ni su fondo.
Javier Rico señalaba, con mucho acierto, que hay dos características que impiden que la información ambiental cale hondo en la sociedad. Por una parte, el carácter duro de los contenidos, contaminación, residuos, basura nuclear, sequías, son comunicaciones desagradables. La gente intenta no exponerse a ellas. La segunda parte, o el segundo, es que la información remite al medio y largo plazo. El cambio climático, la capa de ozono, es un peligro que vendrá y la sociedad vive día a día. No es capaz de asimilar problemas que van a llegar dentro de X años cuando todavía no están resueltos los problemas que se nos presentan cada mañana. Pero hubo alguien que se dio cuenta. En los años 80 es preciso destacar, porque para la comunicación ambiental fue muy importante la labor que desarrollaron los activistas de Greenpeace. ¿Qué hizo Greenpeace? Pues desplegaron inteligentes estrategias de comunicación que, tomando como punto de partida el análisis de la producción informativa de la época, consiguieron acceder a la escena informativa y convertirse en temas de debate político y social. Algo tan simple y tan complicado como conocer lo que le interesa a los medios de comunicación y colarse de improviso en las noticias. Y lo que pasó es que, sin entenderlos muy bien, ni siquiera simpatizar con ellos del todo, las audiencias televisivas comenzaban a familiarizarse con personas frenando balleneros o con activistas encaramándose a instalaciones nucleares. El ecologismo, como ideología, se estaba haciendo sitio a través del activismo. Los últimos años del siglo, los años 90, ya registran un repunte importante en lo que tiene que ver con la investigación. Pues por dar un dato oficial, en esos años 90, hasta 10 artículos de investigación relacionados con el medio ambiente reciben el premio Pulitzer, que era algo que había ocurrido de manera, casi con cuentagotas en los años anteriores. El vuelco al tema en el siglo XXI ya, al entrar en el año 2000, se produce probablemente porque cambia la percepción. Ya sabéis que lo que decían Al Ries y Jack Trout defienden que todos son percepciones en la mente de los consumidores. O lo que es decir lo mismo. No importa que tú creas que tienes el mejor producto. Es posible que tengas el mejor producto. Pero si no es percibido como tal por la gente, ese producto no será el mejor producto. Por tanto, en ese mundo de percepciones, en la mente de los consumidores, ya sabíamos el peligro que entrañaba lo ambiental y su descuido para el planeta, pero eso no tenía valor alguno si no era percibido como tal por los consumidores en general, por el público, por la sociedad civil en general, ¿no? Y eso es lo que necesitaba la comunicación ambiental, que el peligro hiciese nido en la mente del consumidor. De lo contrario, cualquier comunicación no encuentra un referente en el que solidificarse y lo mismo que llega se va. Ha pasado con otros peligros similares como el tabaco, como los accidentes de tráfico, que han necesitado muchos años y políticas de comunicación muy, muy concretas y muy precisas para obtener resultados. Pues en el siglo XXI el debate abandona el campo científico y ya adquiere tintes un poco más sociales, está en la calle. Hay 2 o 3 ítems que considero claves para que esto suceda. El primero probablemente sea la controversia política. Las políticas medioambientales pasan de caminar entre cierta unanimidad social a ser contestadas por los, llamemos, negacionistas, ¿no? Para ser justos, otro de los ítems fundamentales, hay un reportaje, y esto en comunicación para nosotros fue muy, muy importante, que marca un antes y un después. Se trata del espectacular reportaje de Al Gore de 2006, que bajo el título Una verdad incómoda, pone a la gente ante una realidad que se nos viene encima de manera amenazante. Bueno, un prescriptor de esa naturaleza nos vino muy bien a los comunicadores ambientales, porque hasta ese momento nadie de esa penetración social había elaborado un producto comunicador semejante y con tantísimo valor concienciador, ¿no? Hay también una circunstancia novedosa. Entre los que niegan cualquier efecto climático hay personajes muy relevantes y con responsabilidades políticas de
de primer nivel. Lógicamente, por intereses industriales, empresariales y a la postre económicos, aparecen los detractores, algunos de los cuales son muy preocupantes en la actualidad por su ascendiente sobre miles de personas. Son preocupantes y también hay algunos que son satisfactorios también por la misma razón. Bueno, presidentes como Bolsonaro o Trump o el propio José María Aznar en España, por citar algunos de los más conocidos, vinculados todos ellos a tendencias de derecha o de extrema derecha, pues representan una poderosa balanza que rompe el consenso y puede llevar al fracaso de iniciativas imprescindibles para el futuro ambiental. No solamente porque retiran los fondos dedicados al tema, que ya es particularmente grave, y permiten actuaciones agresivas contra la naturaleza, sino por su aporte negativo a los argumentos de la comunicación ambiental, que además son argumentos que se han ido construyendo durante años. Y no es que ellos esgriman argumentos sólidos, es por la altura del lugar desde el que hablan. Pueden mentir descaradamente, de hecho lo hacen con una frecuencia e intensidad inauditas, y no ocurre nada, pero no ocurre nada porque son los dueños del altavoz. Por otro lado, se establece en ese momento, desde el punto de vista de continentes, una drástica diferencia entre Europa, cada vez más volcada en proyectos ambientales, y América, donde los dos presidentes de los países más poderosos del norte y del sur militan entre los detractores. De Asia, como siempre, sabemos muy poco, y África tiene problemas más acuciantes. De modo que estamos hablando de que el medio es el mensaje. Volveremos luego sobre este concepto, porque es un concepto de Marshall McLuhan en el que intentaré incidir un poco más tarde. Hay otro prescriptor más potente todavía, y a este lo tenemos a favor. Cabe recordar que el Papa Francisco dedica su segunda encíclica, su primera encíclica, porque la primera fue a medias con el Papa dimisionario Benedicto XVI, pero la primera que él publica en solitario es una encíclica de 2015 que se llama Laudato Si y que está dedicada al medio ambiente. Bajo el título de Custodiar el hogar de todos, es un alegato que hubiera firmado cualquier organización de los verdes, pero además es un alegato de urgencias, es decir, tiene muchos puntos de un alto valor comunicacional para el medio ambiente. Traigo a colación al mayor representante de la Iglesia Católica en el mundo, no por una cuestión de fe, sino como representante de una organización que no suele dar puntadas sin hilo. La Iglesia Católica puede que tenga el mayor aparato de marketing de la historia, de lo contrario es difícil mantener en pie semejante estructura, y una estructura como esa tiene que funcionar con parámetros estrictamente científicos. Pues bien, si esta macroestructura se pone al servicio del problema medioambiental, es que la cosa viene fea, es que la cosa viene complicada. En la conocida como la encíclica verde, recomiendo que se lea porque es bastante interesante, se adivinan orientaciones de actuación que, lejos de ser meras orientaciones bien intencionadas, son verdaderos mazazos teóricos para que la gente despierte y se ponga manos a la obra de una vez. Algunas de las ideas me van a permitir que se las lea literalmente. Textualmente una de ellas dice: la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un depósito de porquería. Estamos hablando de una encíclica del Vaticano. Dice también: el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. O, insiste, el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre medio ambiente. Y tiene también para nosotros, para los comunicadores, de los que dice: muchos profesionales de los medios de comunicación están ubicados en áreas urbanas aisladas sin tomar contacto directo con los problemas. Evidentemente es una encíclica cristiana y habla de otros temas discutibles, sobre todo en relación con la natalidad, con la fe, con el matrimonio y otros temas ligados a su conocido ideario. Pero desde luego, cuando habla de medio ambiente, lo hace de manera acertada y, lo que es más importante, creíble. Y es contundente cuando afirma que los términos medios no son más que un aplazamiento del derrumbe total. Es decir, es, en cierto modo, apocalíptica.
Luego iremos también, o volveremos también sobre ese tema. O lo que es decir lo mismo, nos dice dejémonos de hablar y pongámonos a trabajar. ¿Qué me interesa fundamentalmente desde el punto de vista de la comunicación ambiental? Pues dos cosas. La primera, que el tema tiene una profundidad de campo excepcional, si no, una organización como la Iglesia Católica no le dedicaría una encíclica. Y la segunda es la labor del prescriptor. Lo que hablábamos antes de el medio es el mensaje. Es verdad que cuando el Papa dice algo, tiene mucha gente que le escucha. Y esa es la clave. Si yo fabrico botas de fútbol, no me sirve de mucho que un jugador de tercera división diga que le gustan. Necesito que sea Cristiano Ronaldo el que lo diga para obtener resultados. Y eso está ocurriendo cada vez más, afortunadamente. Grandes personajes, famosos por diversos motivos, aparecen apoyando campañas medioambientales. Hay que pensar en la necesidad de establecer un fuerte contrapeso con personas conocidas al daño que hacen personajes como el mencionado Donald Trump. El compromiso de Europa, por su parte, por ejemplo, es evidente. En estos días se habla del Pacto Verde Europeo que lanzó la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apenas 11 días, en diciembre, apenas 11 días después de tomar posesión. En esta revista, que no sé si conseguiré que se vea bien, la portada de esta revista habla de eso, del Pacto Verde por Europa. Desde el punto de vista de la comunicación ambiental, y por retomar el tema de la conferencia, podríamos determinar algunas claves que necesariamente deberán venir acompañadas de políticas que las propicien. Lógicamente, la comunicación ambiental y la política ambiental son cosas que han de caminar juntas, es decir, la comunicación ambiental, la política medioambiental es la que plantea actuaciones y la comunicación ambiental es la que las cuenta y las difunde. Pero entiendo que también podemos incidir en el estadio anterior y reorientar con nuestro asesoramiento. Quiero decir, la comunicación ambiental y la política medioambiental en algún momento deberían de fundirse y trabajar juntas, no una primero y la otra después. Desde esa óptica, yo establecería 5 claves que deberían de ser importantes a la hora de trabajar. La primera de ellas serían las estrategias previas. En la mayoría de las ocasiones en las que fui requerido por una empresa para prestar servicios como comunicador ambiental, ya era demasiado tarde. Me llamaban porque se trataba de minimizar los efectos negativos en su imagen tras haber sufrido alguna sanción por transgredir normas o por provocar daños a la naturaleza. Lo lógico es que si una empresa corre esos riesgos, es decir, su actividad es compleja y tiene también una compleja relación con el medio ambiente, pues es trabajar previamente para evitar los problemas y evitar los daños. Y ahí llegaríamos a la segunda de las claves, que sería la actitud del comunicador. También esto debe cambiar. Hasta ahora los comunicadores hemos sido cómplices de estas actitudes y tenemos que pasar de ser cómplices a ser asesores ambientales. Es decir, cuando se trabajaba la estrategia de comunicación, el empresario me llama y me dice: mira, me he metido en este lío porque hemos hecho un vertido y no sé cuánto, no sé qué, a ver qué podemos hacer. Y ahí se genera un gabinete de crisis y lo que se intenta es defender lo indefendible, pero con políticas de comunicación, pues para intentar minimizar de alguna manera los daños en la imagen. Bien, al cliente lo que hay es que convencerle de manera previa y actuando de asesores, en el sentido de que entiendan que el gasto medioambiental es rentable. El costo que tiene recuperar la imagen tras un conflicto es muy superior a la inversión para no perderla. El tercero de los puntos sería precisamente el que podríamos titular como el medio es el mensaje. Esa frase de Marshall McLuhan, que incluyó en su libro Comprender los medios de comunicación, un clásico de 1964, todos los que hemos estudiado periodismo hemos tenido que estudiar este libro. Cuando McLuhan dijo esta frase, o incluyó esta frase en su libro, estaba pensando en los medios de comunicación tradicionales, y tiene razón. Un anuncio publicado en un pequeño periódico de provincias no tiene el mismo impacto que uno publicado en el New York Times, pero más que por la audiencia, que también,
porque el periódico, el medio, transmite su prestigio al mensaje. Si tú pones tu anuncio en un medio de prestigio, tu anuncio, tu producto se beben de ese prestigio, se empapan de ese prestigio. Eso es lo que quiere decir McLuhan cuando dice que el medio es el mensaje. Pero es que hoy, con las redes sociales, casi cualquiera de nosotros podemos ser un medio. Consecuentemente, por eso es tan importante lo que diga un presidente de gobierno, un actor, un cantante o el Papa. Es preciso conseguir esos apoyos. El cuarto de los puntos sería la comunicación coactiva. En ese sentido llegamos a la famosa frase o la famosa dicotomía de apocalípticos frente a integrados. Viene bien aquí el título del libro de Umberto Eco. ¿Qué tipo de comunicación es necesaria? ¿Una comunicación didáctica, persuasiva y convincente, o eso es insuficiente y hay que hacer una comunicación apocalíptica mostrando los desastres naturales de forma cruda para que seamos conscientes de la que se nos viene encima? Pues hay para todos los gustos. En la publicidad de tráfico en España, por ejemplo, esta segunda opción ha funcionado muy bien. Hacer anuncios con accidentes bastante descarnados y los datos están ahí. Los accidentes de tráfico han bajado casi en un 50% en España. Bueno, también están las teorías de Clapper que dicen que hablan de la exposición, retención y percepción selectiva. Es decir, nos exponemos, percibimos y retenemos aquellas informaciones que nos son gratas y las que no nos son las rechazamos de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues mi opinión personal es comunicación sin paños calientes y medidas coercitivas, porque el ser humano, si no hay medidas coercitivas, parece que no es capaz de asimilar las normativas que se hayan puesto en funcionamiento. Aquí me gusta recordar lo que decía un famoso comunicador hablando un poco del ser humano y de la condición humana. Era un periodista deportivo y siempre decía que el ser humano es como es, y que la prueba la tenemos en que en el tenis, que es el juego del fair play por excelencia, hay 2 jugadores y hay 8 árbitros para controlar que todo funcione bien, ¿no? Entonces, bueno, esto te da una idea de la tendencia a transgredir las normas que tiene el ser humano un poco en su ADN, ¿no? Y la quinta de las normas, y con esta terminaríamos, pues sería la educación. Educación, educación y educación. Está claro que los logros en este campo los traerán nuestros hijos y nuestros nietos. A algunos no les va a quedar más remedio, pero lo que para nosotros ha sido un aprendizaje casi a contracorriente, para ellos será como la tabla de multiplicar. Algo aprendido e interiorizado en el colegio y que formará parte de sus vidas de manera natural. Para terminar, la pregunta que flota en el ambiente y con la que Tania me comentó la posibilidad de participar en este seminario, y es, bueno, ¿qué va a pasar después del COVID-19? ¿Qué va a pasar cuando la pandemia remita y podamos recuperar nuestras vidas? Bueno, una parte es lo que ya ha ocurrido. En el centro de una ciudad como la mía, como Vigo, lo estoy viendo ahora mismo por mi ventana, se respira como si estuviésemos en la montaña, y es una ciudad de 500.000 de habitantes. Y han vuelto los pájaros, y además los pájaros se muestran más confiados. Es decir, hemos visto lo fácil que es recuperar a la naturaleza, lo fácil que la naturaleza perdona todo lo que le hayamos hecho e intenta recuperar su punto. Se trataría, por tanto, de un profundo cambio filosófico en el que abandonásemos la idea antropocéntrica del universo. El hombre no es el centro, la naturaleza es el centro y los hombres somos solamente una pequeña parte de ella. Y ahora lo que creo en realidad, pues lo que creo en realidad es que no va a pasar nada. Será como un primero de año lleno de propósitos que luego no se cumplen. Tengo la impresión de que la inercia de los intereses económicos volverá a arrastrarnos a la vorágine de la vida cotidiana que veníamos desarrollando en una huida hacia adelante que es bastante difícil de modificar. Yo recuerdo que en cierta ocasión tuve la oportunidad de conocer a Luis Eduardo Aute, un conocido artista, cantante, pintor, escritor
En fin, Joaquín Sabina le llamaba a Luis Leonardo Aute. Pues bien, con el ingenio y la sencillez de los sabios me decía, con la humanidad no soy pesimista, soy un optimista frustrado. Pues eso, a pesar de mi incorregible optimismo, las cosas son como son. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Muy interesante. Y si te parece y tienes tiempo, ¿podemos abrir un pequeño turno de preguntas y respuestas? Pues no es que tenga tiempo, es que el gobierno hace que tenga todo el tiempo del mundo. Estoy a vuestra disposición. No tengo ninguna parte a donde ir. Perfecto, muy bien. Pues como esta es una plataforma muy abierta, voy a pedir que pues intentemos ser ordenados, que vayamos abriendo el micrófono y adelante. Planteen, por favor, sus preguntas al doctor Pedro Pablo. Bueno, ¿te parece? Ahora la imagen se ha quedado... Ahora sí, pero es que se ha quedado como congelada la imagen vuestra. Perfecto. Ahí va mi pregunta entonces, Pedro. Parece que en este momento la solidaridad es muy bien recibida, ¿no?, por parte de la sociedad. Es decir, todas las iniciativas solidarias están como en el punto central y la comunicación basada en ideas de solidaridad emprendida por las empresas, hablo más que nada de la comunicación corporativa, tiene un enorme impacto. ¿Cómo conjugar este aspecto de solidaridad que también está muy presente en lo ambiental con lo que está sucediendo hoy por parte de las empresas, desde el punto de vista de las empresas? ¿Qué estrategias son buenas o qué puedes plantear tú en esas estrategias de comunicación empresarial para incluir lo ambiental? Sí. Es que yo creo que la sociedad es muy solidaria. La parte mala de los seres humanos tal vez sea un 10%, lo que pasa es que hacen más ruido que el resto, que el 90%. Y esto se ha demostrado ahora, ¿no? Lo que ha pasado con el COVID-19, más allá de que la oposición aproveche para darle leña al gobierno de turno en el país que sea, lo que ha pasado, lo que estamos viendo, es que una cosa como esta desborda a cualquier gobierno. Ningún gobierno es capaz de hacer nada en esto. Ningún gobierno puede tener almacenadas 100 millones de mascarillas. Porque no, es como si dijésemos, sí, ya sé que se me va a estropear mi coche. Como sé que se me va a estropear, me voy a comprar otro y lo voy a poner ahí en el garaje por si acaso. Pues no, esos son gastos hay gastos que son más importantes y son prioritarios. Por tanto, lo que se ha demostrado es cómo la sociedad se ha unido y ha comenzado a ayudarse unos a otros en una labor que ningún gobierno hubiera podido hacer. Por tanto, esa solidaridad a la que habría que apelar es precisamente una solidaridad a priorística. Es decir, ¿habéis visto lo que ha pasado con la pandemia? Vale, pues que es que esto puede pasar con el medio ambiente. Por tanto, tomemos medidas y dejemos al gobierno que haga lo que le está destinado al gobierno, pero vamos a ponernos en marcha como sociedad civil y vamos a ser capaces de unirnos, de hablar de esto, de elaborar soluciones y de programarnos de alguna manera, ¿no? Yo estoy muy convencido del poder de la sociedad civil cuando se organiza. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay por ahí alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Adelante, sin miedo. Jacqueline, si quiere tomar la... He visto de Jacqueline, he visto un mensaje escrito, pero no la he oído. No sé si quería hacer alguna pregunta o era solamente un... Puedes tomar. Ahora no te estaba oyendo, Tania. Buenas tardes. Hola. Bien, el que quiera preguntar algo puede abrir su micro y adelante. He oído a alguna persona que quería... Paola, me pareció escuchar la voz de Paola. Sí, soy yo. Bueno, quería informar que en donde están los mensajes hay una pregunta de Jacqueline y después escribí una, pero ya tengo micrófono, entonces pues puedo comentar la pregunta de Jacqueline para que no se quede sin contestar.
Perfecto, Adela. Paola es una estudiante de ingeniería en la Universidad Veracruzana. Primero escribió que no tenía micrófono y por eso está escribiendo. Escribió que qué podemos hacer para contrarrestar este ímpetu que mucha gente tendrá por invadir nuevamente. ¿Por? No sé si he entendido. Sí, puso ¿qué podemos hacer para contrarrestar este ímpetu que mucha gente tendrá por invadir nuevamente? No sé si lo entiendo. ¿Por invadir qué? Supongo que los espacios, invadir al ambiente, escribe. No sé si podemos hacer algo, la verdad. Depende de dónde se viva, depende de la densidad de población en la que uno se desarrolle. Ya sí que podemos decir que las medidas de distanciamiento social se van a mantener bastante tiempo. Quiero decir, esto que nos está pasando ahora de que entremos de uno en uno en la farmacia y cosas de estas y tengamos que mantenernos a cierta distancia, esto se va a mantener incluso cuando se hablan restaurantes o gimnasios. Va a haber que mantener una distancia social durante bastante tiempo. Aquí los expertos hablan de hasta fin de año. No sé si eso de alguna manera nos acostumbrará a vivir de otra manera y a vivir más despacio, ese slow life que algunos movimientos filosóficos están poniendo en marcha, vivir más lentamente, aprovechar más el tiempo. No sé si habremos aprendido el valor de leer tranquilamente en casa, de escuchar música. No sé si todo esto nos reeducará de alguna manera. Me gustaría pensar que sí, pero en realidad con la densidad de población que tenemos, poco más se puede hacer que pedirle a la gente que se conciencie. Paola, tú tenías también una pregunta, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la conferencia, me gustó mucho. Gracias. Y quería preguntar que, por ejemplo, actualmente, donde tenemos redes sociales y donde hay muchísimas noticias que circulan, algunas no necesariamente reales, o sea, falsas, ¿cómo podemos hacer para convencer a una persona que está convencida de estas noticias? Bueno, pues con argumentos, claro, lógicamente. Humberto Eco decía que las redes sociales han venido a ocupar el sitio del mal periodismo. Bueno, es verdad porque el mal periodismo es el que habitualmente lanza noticias sin comprobarlas, no tiene ningún respeto por la audiencia, ni tampoco ningún respeto por las personas que son noticiables, le da igual hacer daño a la reputación o algo así. Claro, las redes sociales son así, pero lo que es verdaderamente preocupante es que el presidente de los Estados Unidos sea así. Eso es lo que es realmente preocupante. No sé si habéis oído la noticia de hoy, estaba en los telediarios en España. Donald Trump ha salido en la Casa Blanca, en la sala de prensa, y ha dicho que la gente se inyecte el alcohol con el que nos lavamos las manos, y que se lo beba y que tal. Y claro, había que ver la cara de la jefa de prensa sentada en una silla allí, que es que quería que se la tragara a la tierra. Bueno, han tenido que salir doctores, la organización médica colegial, todos, a decirle a la población que no hagan eso, ¿vale? Como un presidente de los Estados Unidos, un presidente de cualquier país, vamos, que cada vez que abre la boca tiene 3 docenas de micrófonos delante, ¿cómo no es más prudente en el uso de las palabras? Pues esto es lo que genera situaciones tan complicadas, ¿no? ¿Cómo hacer? Pues no es fácil, es que si mañana cualquier prescriptor de este tipo, imaginad que el Papa, al que he mencionado con una publicación de suma importancia sobre el medio ambiente, se le ocurriera decir lo contrario. No, es que Dios no quiere que se cuide la naturaleza porque la naturaleza se cuida ya sola. Pues imaginaos, todo el trabajo de las políticas medioambientales se viene abajo en media hora. Entonces, claro que es difícil de contrarrestar esto. Afortunadamente también tenemos prescriptores, gente con mucha potencia intelectual que están defendiendo la posición contraria y que pues me gustaría pensar que tienen una credibilidad superior
a la que tienen algunos otros. ¿Alguien pide la palabra? Adelante, por favor. Pedro, te aviso que no se te ve la cara, se aparece como cortada, estás como de lado. Gracias. Ahora mejor. Buen día aquí en México. Hola. Hola, buenas tardes desde España. Correcto. Muchísimas gracias por su conferencia. Me ha parecido sumamente interesante cómo podemos enfrentar la difusión de un tema tan importante. Mire, mi labor está en una universidad que sus estudiantes son profesores en servicio. Y el tema que yo abordo es el cambio climático en un pequeño programa con muy poco presupuesto, de hecho ninguno destinado al tema. ¿Cuál sería su observación en primera instancia? ¿Qué podemos decirle a los profesores sabiendo la responsabilidad que ellos tienen ante estudiantes de preescolar, primaria, secundaria? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. De nada. Lo primero que hay que decirles es precisamente eso, ¿vale? Mirad que vais a ser profesores, es decir, que vais a incidir de manera definitiva en la mente y en la vida de vuestros alumnos. Por tanto, mucho cuidado con lo que decimos y que lo que decimos vaya argumentado y vaya pensado y de alguna manera responda a políticas realmente beneficiosas para la comunidad. Yo recuerdo que una de las veces que fui a Nueva York, me contaban allí unos colegas de los indios arapahoes, que eran indios que, pues bueno, antes de que desde Europa se invadiese aquella zona, pues era su zona, era donde ellos vivían. Entonces decían que los sabios de la tribu, cuando iban a tomar una decisión para la propia tribu, decían que pensaban en qué influencia tendrá esta decisión en nuestros hijos, y en los hijos de nuestros hijos, y en los hijos de nuestros hijos, y así hasta 7 generaciones. Si la influencia era positiva hasta para 7 generaciones, esa decisión se tomaba, y si no, no. Bien, pues no estaría mal que nos tomásemos tiempo para pensar en las decisiones y en lo que decimos, ¿no? Y luego la segunda cosa que le diría a estos profesores es que se mantengan muy actualizados. Las organizaciones que luchan contra el cambio climático, contra la capa de ozono y tal, tienen páginas web llenas hasta arriba de información, de tutoriales, de manera de dirigirse a los chicos. Todo eso está ahí precisamente para que los que tenemos responsabilidad educativa nos informemos. Incluso te dan herramientas gráficas para que te puedas mover. Por eso yo antes decía lo de los apocalípticos contra los integrados. Bueno, hay mucha publicidad que no es así muy cruda, que se utiliza dibujos animados para enseñarle a los chicos la importancia del agua y ahorrar el agua. Bueno, todo esto está a disposición de los educadores. Pues que lo utilicen, que se informen bien, que no pierdan de vista la enorme responsabilidad que tienen por el ascendiente que tienen ante sus alumnos y que utilicen esas herramientas que están ahí para eso. Muchísimas gracias, doctor. Desde la Universidad de Veracruzana le agradezco por invitarme. Muchas gracias, muy amable. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere hablar? Adelante. ¿Tenemos más preguntas? Hola, buenos días. Claudia Peralta, la Universidad Veracruzana. Hola Claudia. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Se me hicieron muy interesantes las 6 normas que compartió sobre la comunicación ambiental. Y mi pregunta es en torno de que cuál va a ser el reto de los comunicadores después del COVID. Bueno, usted comentaba de que pues, es inevitable que la inercia de los intereses económicos pues afecten nuevamente, ¿no? ¿Cuál sería el reto de los comunicadores? Yo creo que el reto de los comunicadores no es un reto de los comunicadores, es un reto de la sociedad, es un reto que debería ser consecuencia de esto. De alguna manera, la vida nos ha parado, nos ha metido en casa y nos ha obligado a pensar, nos ha obligado a estar solos con nosotros mismos.
yo pensaba, llevamos ya 41 días encerrados en España, no sé los que llevaréis en México, y yo pensaba pues que iba a leer mucho, a ver muchas películas. Pues no he visto tantas películas y sin embargo sí he leído bastante. He podido de alguna manera reflexionar incluso sobre mis propios sistemas. Bueno, pues yo creo que el reto sería precisamente que la sociedad no perdiese esa costumbre que hemos tenido en estos días de reflexionar, de mirar hacia nosotros mismos, de relacionarnos con la gente con la que vivimos y a partir de ahí de establecer una relación fructífera con la gente que nos rodea. Eso podría llevarnos a la generación de grandes redes en la sociedad civil, que es lo que preguntaba Tania al principio, y esas grandes redes en la sociedad civil se tendrían que hacer oír por parte de los políticos. Yo creo que el gran aprendizaje debería ser, pues eso, pues probablemente la próxima pandemia ya no nos va a pillar tan despistados y nos va a pillar más preparados. Pero habíamos tenido una pandemia no hace mucho y resulta que como que no la hemos visto venir. Y hay un vídeo de 2005 que podéis buscar en YouTube, un vídeo de George Bush. George Bush, no estoy hablando de ningún premio Nobel, estoy hablando de un presidente al que nadie consideraba precisamente un intelectual. Bueno, pues en 2005 hay un vídeo de él hablando de que vendrá una pandemia y hay que estar preparados, un vídeo que hasta este presidente que tienen ahora va a hacer bueno a George Bush. Y bueno, pues es conveniente que lo veamos, porque efectivamente lo que tendríamos que darnos cuenta precisamente es lo que he mencionado antes, que estamos viviendo en un mundo antropocéntrico, es decir, hemos convertido al hombre como en el centro de la humanidad, y el centro de la humanidad es la naturaleza. El hombre es parte de ella, como las hormigas, como los árboles y como las manzanas. Mientras no lo pensemos de esa manera, no cuidaremos lo que es el hogar común, el hogar de todos. Gracias. Muy bien. Juan Pablo quisiera hablar. Adelante, Juan Pablo, toma el micro, por favor. Hola, Juan Pablo. No te oímos, debes activar el micro. Adelante, Juan. Paola, ¿ves más preguntas escritas? ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, ok. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes allá, me parece. Sí, buenas tardes, sí. Aquí ya son las 6 menos 10 de la tarde. Usted nos estaba comentando que, bueno, no esperaba un gran cambio, por no decir ninguno, en torno a lo que va a cambiar la sociedad, esto en la pandemia, en la contingencia. Pero suponiendo que así no fuese, ¿cuáles son los cambios que podríamos esperar en el ámbito social y cultural después de la pandemia? Yo es que, como os decía antes, no espero que se produzcan demasiados cambios. Y esta no es una, como decía Aute, no es una actitud pesimista, ¿no? Es una realidad. Es decir, el problema es el tipo de sociedad que nos hemos dado, el tipo de sociedad en la que vivimos. Es una sociedad que no nos permite cambios drásticos. Puede irnos llevando a cambios lentos y pausados y sin pausa. Pero un cambio grande no creo que que produzca esto, salvo desde el punto de vista de los gobiernos que adopten medidas que generen una previsión para cuando ocurran cosas como esta. Hombre, en la Unión Europea esta mañana ha habido una reunión, están reunidos para liberar 1,5 billones de euros de ayuda para reconstruir la economía. Bueno, ahí está la otra gran clave. Es decir, la pandemia, que es lo primero que hay que resolver, es decir, que la gente deje de contagiarse y de morirse, va a provocar, el resultado siguiente va a ser una crisis económica
de muchísimo calado, de mucha profundidad. ¿Cómo resolvamos esa crisis? Va a darnos las pautas de cuáles van a ser los próximos años de nuestra vida. Si esa crisis se resuelve con unas enormes cantidades de solidaridad, y cuando digo solidaridad no me refiero a que Alemania y Holanda decidan, vale, sí, vamos a prestar tanto dinero a Italia, que es la más damnificada. No se trata de los gobiernos, se trata de la gente, ¿vale? Es decir, en este momento todos tenemos amigos que tenían restaurantes, todos tenemos amigos que tenían hoteles, todos tenemos amigos que tenían gimnasios. Pues será el momento en el momento en que esto se levante, tenemos que ir allí a ayudarles a levantarse. Tendríamos que hacer los mexicanos turismo en México, ir a hacer gasto a vuestros compatriotas que están en problemas. Los españoles, movernos por España. Está muy bien, es muy atractivo coger un avión e irse desde aquí hasta la Riviera Maya. Pero yo este verano debería de ir a Valencia, que es donde hay hoteles, restaurantes de gente que necesita ayuda. Entonces, yo diría que el nivel de solidaridad que se desencadene para ayudarnos los unos a los otros a levantar entre todos esta caída, podría determinar, sí, ahí sí sería optimista, si ese nivel fuese alto, podría determinar que la vida, las relaciones entre la gente cambiase en un futuro próximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada. ¿Se me permite hacer otra pregunta? ¿Cómo no? Las que quieras. Claro. Supongo que sería mi última pregunta. Esta es referente al presidente Donald Trump. ¿Cómo deja parado a un Estados Unidos que vemos un presidente Trump que se ha metido en muchas controversias, culpando a la Organización Mundial de la Salud de incluso las víctimas que ellos han tenido en su país? Vemos que también ha tenido muchas discrepancias con incluso sus propios gobernadores de estados, como el de Nueva York, me parece. Entonces, ¿cómo deja parado Donald Trump a este Estados Unidos, que es la potencia mundial? ¿Cómo lo deja parado ante los ojos del mundo? Y vemos a un China que él siempre ataca y lo llama populista, y estamos viendo una realidad en la que China es el país que más está apoyando en este momento. Sí, es verdad. La actitud de Donald Trump ya has visto que es hasta con su propio equipo. Me parece que no le queda a nadie de la gente con la que empezó. Fue despidiéndolos a todos uno detrás de otro hasta quedarse prácticamente solo. En general, hay una frase política que dicen que cada pueblo tiene al gobernante que se merece. Bueno, pues la pregunta es, si Donald Trump es el presidente, ¿cómo serían los otros? Es decir, para que un tipo como Donald Trump consiga ganar las elecciones y acceder a la presidencia, ¿cómo sería lo que tenía enfrente? En ese sentido, evidentemente, si estamos viviendo en una democracia y aceptamos sus reglas, las tenemos que aceptar para bien o para mal. Luego, pues ¿cómo está quedando? Pues ya lo estás viendo. Todo el mundo está preguntándose cómo hace este tipo estas cosas, cómo le retira 400 millones a la Organización Mundial de la Salud para echarle la culpa de algo que primero no tiene la culpa nadie, pero él sí tiene la culpa de no haberle metido mano antes, ¿no? O sea, está diciendo cosas realmente peligrosas cuando la cifra de hoy es de más de 60.000 muertos en Estados Unidos y casi 1 millón ya de infectados. Bueno, es lo que hay. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues puede ocurrir que ese eje de influencia que tenía Estados Unidos pues se vaya quedando solo y China ocupe una parte importante de esa parte. Yo siempre he sido partidario de que España hubiese creado una comunidad económica con Latinoamérica.
y que fuésemos los países de habla hispana los que estuviésemos juntos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues por lo menos la Unión Europea no hace declaraciones, salvo algún como el dirigente polaco o Salvini en Italia, que son gente de extrema derecha y que viven de eso precisamente, de generar polémica diciendo tonterías, pero en líneas generales en Europa todo el mundo hace declaraciones bastante razonables. Ayer mismo oí unas declaraciones de Angela Merkel que decía, esto para estar completamente resuelto, que nadie piense que lo va a estar antes de fin de año. Y decía ella misma, ya sé que esto no le gusta escucharlo a nadie, pero alguien tiene que decirlo. Bueno, pues ese es el gobernante que podemos respetar, ¿no? El que dice cosas y 2 minutos después tienen que salir los directores de salud de su país a desmentirlo y a decir que eso no es exactamente así. Yo creo que, sinceramente, si no fuese por la importancia que tiene la presencia de Estados Unidos en el balance mundial, no deberíamos ni dedicarle medio minuto a gente como Donald Trump. Gracias. Bueno, pues ya llevamos 1 hora. No sé si quieres que sigamos con el turno de preguntas y respuestas. Yo no tengo problema. Si hay alguien más interesado. Perfecto, pues adelante. Por ahí vi que Juan Pablo quería hablar. Adelante, Juan Pablo. No, nada más. Gracias. Nada más agradecer por tomarse la molestia de contestar la pregunta. De nada. Perfecto. De nada. ¿Alguien quiere alguna otra pregunta? Paola, ¿tenemos alguna otra pregunta escrita por ahí? No hay ninguna otra hasta el momento. Perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas, solo me quedaría darle las gracias al profesor Pedro Pablo Gutiérrez, que antes he dicho mal tu nombre, ¿verdad? Bueno, también me llamo González, es Gutiérrez González. Es Gutiérrez González, te puse primero el segundo. Sí. Entonces quisiera darle las gracias nuevamente desde la Universidad Veracruzana por unirse a este seminario y felicitarlo por su brillante exposición. Muchísimas gracias a todos los participantes también. Gracias a vosotros, saludos por ahí a todos los amigos que tengo en la Universidad Veracruzana. Ya esta es he estado alguna vez más, incluso con Patti Chengue estuve una vez dando una conferencia sobre comunicación. Bien, saludos desde aquí a todos los amigos de la Universidad Veracruzana y por extensión a todos los amigos de una ciudad que amo profundamente como es Jalapa. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.